Buenas noches, muy buenas tardes. Este es el proyecto de cálculo integral. La entrada de la curva de un túnel. Los integrantes, Ángelo Hidalgo y mi persona, Fernando Calle. En este proyecto vamos a hacer la explicación de todo el proyecto que nosotros acabamos de hacer, el cual es el cálculo del área de entrada del túnel usando las integrales definidas, el cual en nuestro proyecto, en el documento, vamos a detallar todo lo que lo hemos desarrollado. El resumen, introducción, fundamentos teóricos, cálculo debajo de la curva, funciones típicas de los túneles, planteamiento del problema, desarrollo matemático, integrales indefinidas, resolución, simulaciones, resultados, conclusiones, referencias y anexos. Eso es todo lo que vamos a desarrollar. A continuación, mi compañero le va a dar la introducción de nuestro proyecto. Bueno, buenas noches con todos. Yo les voy a dar la introducción de nuestro proyecto que estamos realizando. En la ingeniería civil y en la construcción de infraestructuras modernas, como túneles, la precisión de un pilar fundamental. Cada fase del proyecto, desde el diseñar, iniciar hasta la ejecución final, exige mediciones exactas. Esto no solo afecta la seguridad y la eficiencia de los materiales, sino que también tiene un impacto directo en los costos en la obra. Tradicionalmente, calcular áreas y volúmenes de forma irregulares podía ser un desafío a menudo, recurriendo a aproximaciones que no garantizaban la exactitud necesaria. Sin embargo, el cálculo diferencial e integral ha transformado radicalmente esta capacidad, ofreciendo a los ingenieros herramientas matemáticas para una precisión sin precedentes. Este proyecto se centra en una aplicación vital de las integrales definidas, determinar el área de la entrada de la curva de un túnel. Con frecuencia presentan formas complejas como parábolas o semielipsis. Modelar matemáticamente estas curvas es esencial para estimar con exactitud la cantidad de revestimiento necesario, el volumen de la excavación y la estabilidad estructural del túnel. A través de representación de estas formas con funciones matemáticas y la aplicación de la integral definida, demostraremos cómo obtener una medida precisa de esta superficie. Este ejercicio no solo resalta la potencia del cálculo como herramienta ingenieril, sino que también subraya su relevancia práctica en la planificación y ejecución de proyectos e infraestructura de gran envergadura. Bueno, el Mm. fundamento teórico lo voy a hacer un pequeño resumen. Este es un proyecto que presentamos de las bases principales del cálculo integral. Esto estamos llevándolo del cálculo integral a lo que se usa en la vida real. Una de las ramas más esenciales de la matemática, lo que nos permite resolver problemas relacionados como la acumulación de cantidades, las áreas y los volúmenes, especialmente geométricamente no regulares. Las aplicaciones específicas son las integrales definidas. Mi compañero va a explicar el concepto del área de la hoja de la curva. Históricamente, el cálculo de áreas de figuras planas se limitaba a polígonos regulares cuadrados, ya sean rectángulos o triángulos, mediante fórmulas geométricas simples. Sin embargo, cuando las fronteras de una región son curvas, estas fórmulas son insuficientes. La idea central para calcular el área bajo una curva irregular radica en el método de agotamiento, que fue utilizado por los antiguos griegos. Este método implica aproximar el área de la región con una serie de formas geométricas más simples, como rectángulos o trapecios, cuya área se puede calcular a medida que el número de estas formas aumenta y su tamaño disminuye, teniendo, teniendo en cuenta de todo este problema, ¿no? La suma de Riemann. El concepto de la suma de Riemann formaliza esta idea de aproximación. Da una función de la función x continua y no negativa sobre un intervalo de A por B. Se divide entre intervalo norte, subintervalos de ancho de delta de x por B. En cada subintervalo de ancho de delta se elige un punto incógnito. Puede ser en el punto medio, el extremo izquierdo o el extremo derecho. Bueno, en la parte de la integración definida, yo les voy a dar un pequeño concepto rápido para
explicar más detalladamente nuestro proyecto. La integración definida fue formalmente, la integración definida es una función de X. Entonces, esto va de A hasta B. Se nota como podemos ver en la imagen, una de las ecuaciones que se utiliza es esta, la integración de la área que va a ser de A hasta B. Usualmente no solo se usa de A hasta B, sino de las radios, sino de todo tipo de determinado de los límites que tenemos, ¿no? La función de X que vamos a seguir en el desarrollo después de la ecuación que la hicimos detalladamente. Bueno, para explicar rápido, la función X es el integrado de la función de la curva. De la de X es la diferencia de la incógnita. Como mis compañeros explicó en la parte de aquí, de la suma de Riemann, que explicó que iba a haber una incógnita, la cual vamos a tener la X. Vamos a tener límites inferiores, que va a ser A, como se corresponde a la imagen, y límites superiores, que va a ser B. Este planteamiento de este problema es prácticamente facilitar a los ingenieros civiles en el diseño y construcción de túneles. Ese es el proceso de la ingeniería que exige la precisión meticulosa, precisa de todas las etapas. Una de las consideraciones críticas de estos proyectos es la determinación exacta de la área, de la selección de la transversal de la entrada del túnel. Por ejemplo, nosotros hicimos una foto de la entrada del túnel del Cerro del Carmen, que lo encontramos en Guayaquil. Ya. Sigamos con la explicación. Bueno, dice, las estimaciones de los materiales, el volumen del revestimiento, del hormigón, del acero, etcétera. El volumen de las excavaciones, aunque el túnel se extienda a su longitud, la esencia transversal de la entrada del punto de la partida para calcular el volumen total del material a excavar. El análisis estructural, la seguridad, la geometría, como se explica, explicamos en antes el fundamento teórico de la parte que el cálculo integral nos ayuda a acumular los números de gran cantidades y más se basa en la parte de la geometría. El presupuesto y planificaciones, diferencias de las estructuras esenciales. Bueno, más tarde mi compañero les va a explicar la diferencia de tipos de túneles y tipos de cavidades que se encuentran en diferentes fórmulas que se tiene que aplicar. Todo esto se explica en nuestro proyecto. La integral definida para modelar y calcular a precisión la área de la entrada de la curva del túnel. Una de las formas es parábola invertida o la semielipsis. El desarrollo matemático, o sea, el desarrollo matemático constituye en el núcleo de este proyecto. Como sabemos y explicamos en un comienzo, que es el cálculo integral, por eso vamos a desarrollarlo. ¿Ya? Este proceso involucra la formulación de la integral definida, lo cual yo voy a explicar el ejemplo que se hizo, mi compañero va a explicarle los tres casos que hay y su posterior resolución. La integración definida, tenemos el concepto, la definición de la función de x, el intervalo de a de b representa el área debajo de la curva de a y hasta la x de b. Matemáticamente, la función, en caso del túnel simétrico, como los que vamos a analizar después, que tenemos un ejemplo, podemos aprovechar la simetría especificar del cálculo, donde el área, que va a ser igual 2 sobre 0, y la longitud, que se va a explicar, la longitud a L, donde dice que es la mitad del ancho del túnel. Eso es un túnel parabólico, el cual vamos a representarlo, que es uno de los más comunes que existen. La resolución de la diferencia de la geometría es el caso 1 que mi compañero va a explicar. El caso 1 del túnel semicircular. La ecuación está conformada por y igual raíz cuadrada de R2 menos X2.
que sería un semicírculo superior de radio. Los Esta, límites, sigue, sigue. los límites, como podemos observar aquí, el área está igual de la integral de menos de radio, sería en la raíz cuadrada de r elevado al cuadrado menos x al cuadrado de la derivada de x. Como podemos observar más abajo, daría como un resultado, más abajo, más abajo, Acá, acá, o acá, arriba de esto, acá, acá, acá. que sería acá el área igual pi sobre 2 r al cuadrado sobre 2. En el Este es segundo caso el caso 2. sería el túnel elíptico. El caso 2, como ¿Qué es? vemos que la ecuación, como le explicó mi compañero, son diferentes. Una es semicircular, es una ecuación, la que explicó mi compañero, esta es una semielipsis. El semielipsis es una ecuación que está integrada por y igual a la base de la raíz de 1 menos x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que esto va a pertenecer de menos a a. Esta es la resolución del ejercicio. Igualmente en nuestro documento se explica cada paso que se hace, desde la aplicación de la integración definida, el uso de la simetría, sustitución de la trigonometría, la integración que se convierte en tal, 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 para resolver usando las identidades trigonométricas. La fórmula de este caso es igual a área igual a pi por a por b y todo esto dividido a 2. El tercer caso lo explica mi compañero. En el caso 3, podemos observar que tenemos el túnel parabólico, donde la ecuación parábola invertida con una altura máxima de altura y semiancho A. Los límites van de x pertenece a menos a hasta a. En el paso 1 tenemos que aplicar la integrada definida, que sería área igual a la integrada de menos a hasta a. Entre paréntesis 1 menos en ecuación r al cuadrado sobre a al cuadrado de la derivada de x. Como podemos observar, en la siguiente usamos la simetría que está en el gráfico de 2h, la integral de 0 hasta la altura, entre paréntesis 1 menos x al cuadrado sobre a al cuadrado. Cierro paréntesis, la derivada de x. Queda como resultado que utilizamos esta fórmula, que sería área igual a 4ha sobre 3. Ya, para explicar algo resumido, vamos a dejarles detallado igualmente en nuestro informe del proyecto las fórmulas del túnel, ecuaciones y áreas. Lo que hemos demostrado aquí, para resumir todo, es cómo calcular el área de la entrada del túnel usando las integrales definidas. Nuestro proyecto se basa en explicación de y la aplicación de las integrales definidas. Tenemos tres casos comunes, pero usamos uno solo como ejemplo para el desarrollo más de las ecuaciones. Nos especificamos más en desarrollar las ecuaciones. No tanto, por ejemplo, sino para tener un desarrollo y tener por qué, digamos, como mi compañero dijo, ¿por qué sale esta ecuación? ¿Por qué sale esto? ¿Por qué vale? ¿Por qué vale el área esto? ¿O por qué el área vale esto? Por eso lo desarrollamos. Por ejemplo, dice que el cálculo del área de un túnel parabólico con medidas específicas. ¿Cuáles son las medidas específicas? Que va a ser el ancho del túnel, que es 12 metros, como mi compañero indica es un túnel parabólico, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, Eh, parabólico. el cual, ¿qué pasa? Que el túnel se va a dividir para dos. Va a dar que A va a ser igual a 6. Y la máxima altura, como le explicó, que es correspondiente a H, si no me deja equivocar mi compañero, es igual a 5. Este es un modelo matemático que usamos. El desarrollo, que aquí está la ecuación, el cual creo que se lo explica aquí, que es la aplicación de las integrales definidas. El desarrollo que hicimos
el cual vamos a igualar primeramente cada una de las integrales por sus límites y sus anchos y su altura, al cálculo de la integral definida, el cálculo de la integral, el cual se ponen los límites, se indican los límites de que es -6 a 6, los cuales explicamos creo que en el caso 3 si no me equivoco, compañero, ¿no? Sí. ¿Por qué se pone el límite -6 al límite 6? ¿Por qué se pone 5? El 5 equivale a la altura máxima, eso se explica. Y esa es la fórmula para desarrollar. Mm. Resolvemos la integral de una manera, para evaluar los límites de totales que vamos a corresponder, que dice que el área de la El área curva, total sería de 40 metros cuadrados. correcto. Los graficamos para que tengan un índice que si se ponen a revisar en el proyecto sale que es -6 a 6. Comenzamos la conclusión de nuestro proyecto. ¿Cómo te pareció, Ujú. compañero, nuestro desarrollo de nuestro proyecto? Que esto se basa, como se explica, y esto matemáticamente lo explicamos, como en la parte de acá se desarrolló mediante Matplotlib, programando con Python para Python. ver la resolución de esto. Ya tenemos la curva exacta, desarrollamos de manera matemática a escritura y desarrollamos de una manera de computación para ver si nos salían iguales. Usamos el desarrollo de cada una de estas. Para mí, uno de las, como lo escribí en esa parte de acá, la integración definida es como una visión matemática que nos permite medir el mundo físico. Ese proyecto fue un ejercicio que convierte las fórmulas en funciones y las funciones en números útiles para las esenciales de cualquier cálculo, tanto para científicos e ingenieros. Bueno, todo el análisis que hicimos de la parte de nuestro proyecto, de la parte de la integración definida. ¿Qué te parece, compañero, nuestro análisis? Bueno, que nosotros primeramente, como todos sabemos, las matemáticas son exactas, o sea, no hay nada más que refutar con eso, ¿no? Entonces, para nosotros obtener esa exactitud de la parábola del túnel de San Eduardo, tenemos que tener esas medidas exactas, ya sea el ancho, ya sea el alto, la profundidad. Entonces, mediante todas esas medidas, nosotros sacamos la ecuación. Con esa ecuación vamos detallando las fórmulas, respetando las fórmulas, las ecuaciones, y poco a poco ir detallando el proceso, paso a paso, y obtener el resultado. Mm. Bueno, para finalizar todo esto y llegar a finalizar nuestro tema de proyecto, el cálculo, como lo explicaron, y las matemáticas son tan exactas, nos ayuda, nos facilitan ciertas partes de nuestra vida. Como decía la conclusión, nos permite ver ciertas cosas que todos los días vemos de una manera diferente. Creo que hasta ahora me había puesto a pensar de cuánto es el ancho y el alto del túnel del Cerro del Carmen. Y ahora qué va a pasar, yo ya sé cuánto mide, cuánto es sus metros cuadrados que lleva y cuánto hasta peso pueda cargar. Con esto finalizamos todo nuestro proyecto. Gracias. Gracias, gracias a todos.